como les dije, pues ya tomé muchos mililitros de agua salada que vinieron a engrosar los gramos que peso y que por lógica ya hicieron que ocupara más superficie en este planeta. Vamos a hablar de la superficie. Igual, aquí no nos pide que hagamos cálculos, no nos pide que hagamos conversiones, nos pide que veamos cómo se mide la superficie con unidades no convencionales. Y aquí, como el maestro de la sesión anterior, bueno, yo también manejo figuritas, pero me gusta más el tangram. El tangram, hay varios tipos, este es muy fácil de manejar. 7 figuras geométricas, algunas de ellas, o la suma de algunas de ellas, llegan a tener la misma superficie. El tangram fue creado más que nada para la creación de figuras, como la que mostró el maestro en la sesión anterior, estaba muy bonita también. En este caso, se pueden hacer un montón de animales. Aquí tenemos la cabra, el caballo, el gato, el buitre, el pez y la tortuga. La pregunta sería, ¿cuáles tienen diferente área entre sí? En este caso, aunque las figuras son diferentes, tienen diferente forma, a lo mejor algunos van a empezar a pensar, ¿cómo le hago para saber si tienen la misma área o tienen diferentes áreas? La lógica nos va a llevar a que si estoy usando las mismas 7 figuras que forman el tangram, pues la superficie debe ser la misma, porque son las mismas 7 figuras. Ya si elaboro una figura con solo 6 de las que forman el tangram, pues entonces ya estaríamos hablando de una diferencia en cuanto a la superficie entre las figuras que estamos generando. Pero en este caso, sí. Iniciaste otro tema, ¿verdad? Así es. Sí, bueno. Es que los pegué precisamente para no hacer el repetitivo del inicio, de la sensibilización. Sí, para que con esta actividad plantea lo que estás trabajando, para que haga la división de las unidades de capacidad y de peso, y ahorita son las unidades de superficie. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Ajá. Gracias. Ay, no hay de qué. Bueno, entonces, repito, con el tangram, primero lo usamos para que ellos empiecen a armar figuritas de animales, ¿verdad? No les decimos, lógicamente, lo que vamos a trabajar, pero les damos el tangram, o ellos mismos se les puede pedir que lo fabriquen, ¿verdad? Y empiecen a formar figuras de animales. Y luego ya viene la pregunta, ¿cuáles tienen diferente área entre sí? ¿Verdad? Y entonces ya empiezan ellos a pensar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lógicamente, al hablar de la superficie, pues es la porción del plano que ocupa la figura, y luego la medida de esa superficie, pues ya es lo que conocemos como el área, ¿verdad? El espacio que ocupa, la superficie. La medida de ese espacio, el área. Muy bien. Entonces, al contar las 7 figuritas, aunque tienen diferente forma, mientras sigan siendo las 7 figuritas, van a llegar a la conclusión de que la superficie sigue siendo la misma. Ya cuando quiten figuritas, entonces sí la superficie va a cambiar. Pero, entonces ya retomamos la actividad típica tradicional de los libros de texto. Vamos a las retículas. En este caso, mostramos la retícula cuadricular, la triangular y una hecha con círculos. Hay otras más, que pueden ser incluso mezclas de figuras geométricas. ¿Cuál es la finalidad de utilizar estas retículas? Mostrar precisamente que para medir las superficies, para calcular las áreas, ¿verdad? Conocer las áreas, vamos a toparnos en ocasiones con unidades que muchas de las veces pues no son muy recomendables para seguir. Cuando lo hacemos con números, pues sí, ya obtenemos cantidades exactas. Pero, como en este caso se trata de hablar de unidades no convencionales, pues usamos las retículas. ¿Cuántos cuadrados caben en una superficie? ¿Cuántos triángulos caben en una superficie? ¿Cuántos círculos? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, esta es una actividad del libro de texto. Nos pide
que esas figuras las calquemos. Recomendamos el papel de calca, porque ahí se pueden, calcar, poner sobre el libro y calcarlas y luego ponerlas sobre la cuadrícula y que se transparente ya sea la cuadrícula cuadricular o la triangular o la de círculos, ¿verdad? Y luego, ¿cómo le voy a hacer para saber cuál es el área de cada superficie? Pues nos ponemos a contar los cuadritos que caben en cada uno de ellos. Luego la ponemos sobre la triangular y contamos el número de triángulos que hay en la misma figura. Y luego los círculos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues precisamente lo primero que salta a la vista es que va a haber cuadrados incompletos, sobre todo en las que tienen líneas curvas. Cuadrados incompletos, triángulos incompletos y aparte círculos incompletos y el espacio que está entre cada círculo. Como pueden ver, en la retícula de los círculos, entre cada círculo hay un espacio que ya se pierde. Por lo tanto, la idea de esta actividad simple, sencilla, trata de que nos demos cuenta, platicándolo, comentándolo, discutiéndolo, que de esas 3 unidades que nosotros seleccionamos para saber la superficie, conocer el área de cada una de esas figuras, pues hay unas que no nos convienen, como la circular, porque aparte que ya se pierde ahí un espacio del área, pues nos quedan los círculos mochos. La triangular, pues sí nos ayuda también, pero la cuadricular, pues es más sencilla de manejar. Las dos son buenas, por lo general, nos vamos a la cuadricular. De ese modo, nosotros empezamos a trabajar el cálculo del área o el conocimiento del área a partir de unidades no convencionales. Círculos, triángulos, cuadrados o alguna otra que cada maestro también decida agregar. Y nos damos cuenta que no todas son buenas. Y por lógica, elegimos una para seguir trabajando con unidades no convencionales. Pero también, por ejemplo, si elegimos el cuadrado, también vamos a notar que el tamaño del cuadrado es importante, ¿verdad? Porque aquí está el cuadrado rosa, más grande que el cuadrado azul, y por lógica, si voy a medir la misma figura con el cuadrado rosa, pues me va a salir un área de 12 unidades. Y si mido la misma figura, pero con el cuadrado más pequeñito, que es el azul, pues voy a tener entonces 48 unidades de área. Hay diferencia. Aquí es donde precisamente podemos ya platicar, según el grado de apropiación que tengan nuestros estudiantes, de que precisamente las unidades de longitud, por eso se habla de metros, decímetros, centímetros, milímetros, ¿verdad? Entonces, que va a haber unidades que vamos a utilizar, unidades convencionales, pero que al igual que litro, mililitro, ¿verdad? Centilitro, nos van a dar diferentes unidades, diferentes números, pero dependiendo del tipo de unidad que estamos manejando. Bueno, pero aquí seguimos todavía con unidades no convencionales, que es lo que nos pide precisamente el aprendizaje esperado. Manejar unidades no convencionales para la medición del área. Y repito, lo primero es precisamente el uso de las retículas. Esta es actividad del libro, perdón, del libro de cuarto, ¿verdad? El maestro puede seleccionar otras más, aparte de las que vienen en el libro de texto, ¿verdad? Hablar sobre precisamente que aunque la retícula sea similar, el tamaño de esas unidades puede hacer variaciones. Y el siguiente paso es, lógicamente, ok, ya elegí la cuadrícula, la retícula cuadriculada. Ahora voy a ver diferentes tipos de figuras utilizando un mismo tamaño de unidad no convencional para empezar a ver cómo es la medida de las superficies que me está mostrando cada una de las figuras, ¿verdad? Esta también es del libro de texto. No me quise salir mucho buscando otras, precisamente para darle esa importancia a lo que es el libro de texto. Pero volvemos a insistir. El libro de texto es una herramienta, pero nosotros como profesores diseñamos secuencias didácticas con mejores actividades, con, bueno,
a veces no necesariamente mejores, sino actividades diversificadas, porque acuérdense que tenemos diferentes estudiantes en nuestras aulas. Unos son kinestésicos, ¿verdad? Otros son auditivos y otros son visuales. Entonces, si el libro de texto me presenta un tipo de actividad que favorece más a uno de esos 3 estudiantes, entonces yo, maestro, diseño otras actividades para tratar de englobar al 100% de los estudiantes que tengo, ¿verdad? Y si manejo la computadora, pues mucho mejor, ¿verdad? Aquí también vemos en las figuras anteriores, el libro me dice que el alumno debe determinar cuál de ellas tiene la mayor superficie. Y en las siguientes 2 me dice cuáles tienen la menor superficie, más o menos, ¿verdad? La idea es enseñarlos a analizar, enseñarlos a reconocer, enseñarlos a buscar, ¿verdad? La información. Y esta otra actividad sí me gustó mucho, por eso la estoy agregando. Ya después de que iniciamos, primero con el área. Reconozcan que a veces, aunque las figuras sean diferentes formas, ¿verdad? El área muchas de las veces es la misma. Que no porque sean iguales las figuras van a tener la misma área, pero que si son diferentes van a tener áreas diferentes. Puede ser, pero también aunque sean diferentes formas, pueden llegar a tener la misma superficie. Luego el uso de retículas como una recomendación para el uso de unidades no convencionales. Te repito, fue la cuadrada, la triangular y la de círculos. Pero la imaginación de cada maestro puede decir, a lo mejor a mí no me gusta la de círculos, quiero otra de pentágonos o de hexágonos o de X, la suma de 2 figuras. Pueden usarse varias, no nada más 3, pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 5. Depende mucho tanto del maestro como de los estudiantes que tengamos, ¿verdad? Eso es muy importante de saber, ¿verdad? Luego, estas retículas las utilizamos precisamente para calcular el área de cada una de las superficies mostradas. Esas son las del libro de texto. El maestro puede presentar otras más. ¿Cuál es la finalidad? Que se den cuenta que algunas retículas no son muy exactas a la hora de medir precisamente las superficies y calcular el área. ¿Y cuál nos vamos? Pues puede ser la triangular, puede ser la cuadricular, casi siempre por norma, por tratar de ser iguales, se ha elegido la cuadricular, porque aparte también es más fácil de trazar, que salga exactita, ¿verdad? Bien, y luego, ya que vimos que la forma de la figura no necesariamente influye en la medida del área, que hay unidades no convencionales que podemos utilizar en un momento dado, como la cuarta de la mano para medir a veces longitudes, seleccionamos lógicamente una que en matemáticas usamos mucho y que es la cuadricular. Pero también damos a entender y a conocer que dependiendo el tamaño del cuadrado, pues vamos a obtener en la misma figura, en la misma superficie, diferentes mediciones del área, como mostramos aquí en este caso en el cuadrado rosa y en el cuadrado azul, ¿ya? Y luego, ya que determinamos que una cuadrícula, una retícula cuadricular, es la mejor unidad no convencional para medir superficies y conocer áreas, bueno, entonces ahora sí, vamos a ver diferentes tipos de figuras para que el estudiante empiece a tratar de calcular, lógicamente, cuál es el área de cada una de las figuras. Aquí en este caso la comparación, cuál es la que tiene mayor superficie o cuál es la que tiene menor superficie. Si se fijan, en esta se sigue utilizando la triangular porque, como les decía, ambas son recomendables. Por estética, por mejor trazo, etcétera, preferimos la cuadricular, pero la triangular también se puede utilizar, y más sobre todo cuando tienen esas figuras medio raras, ¿verdad? ¿Cuál es el problema al momento de usar unidades no convencionales para medir las superficies? Pues precisamente
la visualización que a veces los estudiantes le dan. Por ejemplo, la figura número 1. Si ustedes observan, hay muchos cuadrados dentro del interior de la figura que están completos. Hay 2 que parecen estar a la mitad. Hay uno que tiene una patita y otro que agarra un pedacito nada más del cuadrado. Y luego hay 4 cuadrados que también parecen estar a la cuarta parte o a la tercera parte. Entonces, ahí empiezan los problemas de visualización. Por esa razón, se pasa después de unidades no convencionales a unidades convencionales, que es en este caso del sistema internacional. En la figura 2, por ejemplo, no es tan complicado ver que los cuadrados sí se están trabajando a la mitad, tanto en las patitas que se ven, como en las diagonales que se ven en la parte superior. Pero en la 1 sí puede haber diferencia en cuanto al número de cuadrados que cada estudiante mencione o cada equipo de estudiantes mencione que tiene el área de dicha superficie. Acá se usó la triangular en esta otra parte, precisamente porque la cuadricular también nos iba a presentar problemas de cuadrados incompletos. Aquí es más fácil porque los triángulos todos están completos. Bueno, casi todos, porque en la figura 2, si ustedes observan, hay 2 triangulitos ahí que están partidos a la mitad, 3 triangulitos, 4 triangulitos, pero al sumar ellos las mitades de esos triángulos pueden obtener precisamente la cantidad de completos. Castigo. Eulalio, un momentito. Sí. Maestra sí, Marisol, ¿puede desconectar su micrófono, por favor? Gracias. Bien. Se veía medio raro, pero bueno. Esta parte es de una maestra de Portugal, Blogspot. Ella maneja el Tangram con las 7 figuras. Por eso la retomé, porque fue la primera actividad que propuse. Este es el Tangram, pero lo que hace es cuadricularlo. Usar la retícula cuadricular que viene en la segunda actividad con el Tangram de la primera actividad. Seguimos en el mismo caminito, pero aquí ya va un poco más allá, porque dice, bueno, ok, ya tengo mi Tangram, ya lo cuadriculé. ¿Cuál es el área de cada pieza del Tangram? Bueno, ahí van a poder contar, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo que está al lado izquierdo, pues viene siendo 1, 2, 3, 4 cuadrados. O sea, trae 2 cuadrados enteros y 4 triángulos que forman 2 cuadrados. Con los 2 enteros serían 4 cuadrados. Y luego el triángulo de la parte inferior derecha, pues son 2 mitades y un cuadrado entero. Estaríamos hablando de 2 cuadrados de área. Bien, eso es sencillo, se puede visualizar. Lógicamente, con la guía del maestro, aquellos estudiantes que a veces batallan un poco en visualizar, pues pueden lograrlo también. Pero luego la maestra dice, bueno, ok, ya tenemos el área de cada una de las piezas del Tangram. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí se viene a un análisis mayor. Dice, ok, ya tengo las piezas. Ahora, usa las piezas del Tangram para construir un triángulo de área 9. O sea, de 9 cuadrados. ¿Cuáles piezas va a utilizar? Ah, caray. Pues ahí ya depende de cada equipo, del análisis que hagan del área de cada pieza del Tangram y van a empezar a experimentar. Si ponemos esta con esta más la otra, ¿cuántos cuadrados llevamos de área? Tanto, ¿no? Pues que nos falta. Bueno, pues entonces vamos a cambiar esta pieza por esta otra, de tal manera que batallen un poquito al principio, deberán formar un triángulo que tenga 9 unidades de área. ¿Lo lograrán? Sí, sí lo logran. Los niños y niñas tienen una imaginación tremenda y una claridad de pensamiento bárbara. Los de secundaria, por ejemplo, cuando trabajaba las problemáticas de la Olimpiada de Matemáticas, me acuerdo que les ponía el primer problema y se me quedan mirando y luego seguían la explicación y todo. El segundo problema, pues igual, más o menos. Pero el tercero, por lo general, lo resolvían primero que yo. Eran más bárbaros que yo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una cierta estructura mental y nos vamos y tratamos de irnos siempre por los caminos que sabemos que son los formales.
pero ellos no, ellos buscan el caminito de lo que saben, de lo que les piden resolver, y a veces esa claridad de ideas, esa estructura tan flexible que todavía tienen, los lleva a caminos más sencillos para resolver lo que nosotros nos vamos más complejos con la formalización. Bien, entonces, como ven, aunque no está compleja, sí les llevaría tantito tiempo el inciso A. Y luego el inciso B, un paralelogramo que no sea rectángulo de área 12. Bueno, aquí ya veríamos si el cuadrado o el rombo o cuál, ¿verdad? El romboide, ¿cuál me da con las piezas que tenemos del tangram? Un área de 12 cuadros. Un rectángulo de área 8. Ahí sí ya me está pidiendo un rectángulo, área 8. Un rectángulo de área 16, ¿verdad? Y luego la última, por ejemplo, la última pregunta. ¿Es posible construir un cuadrado con 6 piezas del tangram? Bueno, ahí van a empezar a mover, a acomodar, a ver si es posible formar ese cuadrado con solo 6 piezas. ¿Cuáles 6 piezas? Bueno, ese es el detalle, porque aquí hay un cuadrado, pero está formado con 7 piezas. ¿Habrá manera de formar un cuadrado con solo 6 piezas y que tenga, bueno, no me pide el área, ¿verdad? No alcanzo a ver. 6 piezas del tangram. ¿Será posible construir un cuadrado? Bueno, ahí antes, acuérdense, profesores, antes de llegar a la clase con nuestros estudiantes, nosotros tenemos que saber cómo se resuelve, ¿verdad? Bien, estas son actividades que todavía no me llevan al cálculo de un área a partir de unidades convencionales, ¿verdad? Pero me permite seguir trabajando unidades no convencionales. Y no nada más estar armando y desarmando, sino también analizar, crear, imaginar, que eso es lo que se pretende, ¿verdad? Y este video también nos lleva más o menos a eso. Vamos a ver si lo logramos reproducir. Muy bien. Si observaron el video, en breve espacio de tiempo, precisamente platicó lo que les dijimos. Comenzamos con el uso de las retículas y como menciona, no porque sea la mejor, pero porque la triangular también se maneja muy bien, pero por así decirlo, por unanimidad, por uniformidad más que nada, se maneja precisamente la cuadricular. Y al poner la retícula sobre cada figura, podemos contar los cuadrados, ¿verdad? Para saber cuántos cuadrados forman el área de la superficie. Y luego, aunque no analiza esto, sí también nos dice lo que habíamos comentado. Si cada cuadrado es una unidad, el cuadrado pequeñito, podemos ya decir, puede medir 1 centímetro, o puede medir 1 decímetro, o puede medir 1 metro, y ya entonces partimos de las unidades no convencionales a empezar a dirigir la mirada y el conocimiento de nuestros estudiantes hacia las unidades convencionales, ¿verdad? Como les digo, estos temas serán más sencillos porque no me pide cálculo alguno ni medición alguna, pero sí nos pide analizar en qué consiste cada una de ellas. Sí, perdón. No se vio el video. Ah, caray. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. A ver. Probablemente, si está presentando una pantalla, tienen que cambiar, ¿no? Sí. Vamos a ver. Esa es la que ando buscando. Vamos a ver. ¿Listo?
Muy bien. Ah. No se escuchaba. ¿No se escuchaba? No. ¿Será falla del internet? Bueno, déjame intentar otra vez. Sí, porque aquí está algo lento. ¿Se oye ahí? Al compartir pantalla tienes que compartir sonido. Ajá. Pues se supone que sí salió así. Ok, ahí va. Permíteme. Ah, ya. Vamos a ver. Permíteme un momentito porque el internet está lento, pero ahí vaya. Ahorita se reprodujo más rápido. Este video es precisamente la parte en la que podemos ayudarnos para pasar de las unidades no convencionales a las unidades convencionales. Está tardando en cargar, pero permíteme un momentito. Asignar una medida a una superficie? La unidad de superficie más común es un cuadrado. ¿Se está viendo? Contra esta unidad se comparan todas sí. las superficies. Pero no se ve. ¿Cuántos cuadrados conforman cada una de las figuras? Sí se ve. Estas figuras Ok. están formadas por cuadrados y mitades de cuadrados. Como dos triángulos forman un cuadrado, la medida de la superficie de cada triángulo es 1/2. Como 1/2 más 1/2 es igual a un entero, dos triángulos equivalen a una unidad. De esta manera, podemos medir cada figura de acuerdo a su superficie. Como las unidades tienen forma de cuadrados, se les llama generalmente unidades cuadradas. Y dependiendo de la escala que se utilice, podemos llamarlas centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Ahora puedes definir una unidad y determinar el valor numérico de cada superficie. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Ah, se me van. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, esa es una manera de cómo aprovechar el haber trabajado con unidades no convencionales del área
de la medida del área, de la medida de la superficie, y entrar hacia las unidades convencionales del área. Pero hace la aclaración. Cada cuadrado, vamos a decir que es una unidad. Pero si el cuadrado es pequeño, podemos llamarlo 1 centímetro cuadrado. Si es más grande, 1 decímetro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado. Y aquí, pues conviene hacer la precisión de que dependiendo la superficie, el tamaño de la superficie que queremos medir, aquella superficie que queremos conocer su área, pues es la unidad también que se va a manejar. Igual que como se hizo con el mililitro, igual que se hizo con el gramo, que son para medir capacidades, pesos y áreas pequeñas. Si nos vamos al kilómetro cuadrado, pues entonces ya estaríamos hablando de superficies o áreas mucho más grandes, ¿verdad? Como en este caso los territorios de las ciudades, estados, países, planetas, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, así en resumidas cuentas, es precisamente lo que el aprendizaje esperado nos pide analizar. Uso de unidades no convencionales, pero analizando en qué se utilizan, cómo se utilizan, etcétera. Lógicamente, cómo pasar de esas unidades no convencionales a unidades convencionales, ¿verdad? Temas sencillos. Me gustaría aprovechar este espacio de tiempo que queda precisamente para resolver preguntas. Como les digo, estas preguntas nos ayudan a nosotros también a aprender. Así que todo lo que podamos ayudarles, aquí estamos. Maestro Gerardo, se oye ruido en su micrófono. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al maestro Euladio? ¿Alguna aportación también? Porque acuérdense, como les digo, todos sabemos todo y a veces enriquecemos lo que presentamos con los comentarios y opiniones de quienes estamos también aquí en línea, ¿verdad? La idea es aprender todos de todos. Como decimos algunos profesores, no hay preguntas porque se entendió todo o de plano no se entendió nada. Porque se entendió todo, profe. Eso espero. Gracias, muy amable. A mí me pareció interesante acerca de los ejemplos, por ejemplo, disculpen la redundancia, cuando nos presentó lo del agua, lo del aceite y lo de la leche. Realmente lo que yo he ocupado solamente es el agua y ha funcionado muy bien en cuanto a muchos alumnos todavía, las mamás tienen el litro del frasco que es de vidrio, y entonces pues les llamaba mucho la atención el vaciarlo en el cubo y a la vez relacionarlo con el decímetro. Pero nunca he hecho lo de ahorita, lo de la leche y el aceite. Y yo también dije, ahorita que cuando mencionó lo de que el aceite es menos densa, dije, bueno, sí, porque lo hemos visto en ciencias naturales y también a ellos les parece fabuloso cuando meten el agua y el aceite y lo agitan y de todos modos el aceite sube, pero no había hecho esa relación, entonces pues gracias. No, al contrario, como le decía al principio, tenemos que no solamente recuperar los conocimientos previos, anteriores y seguirlos reforzando, sino también tratar de relacionar con todas las demás asignaturas, como en este caso, ¿verdad? Hay profesores muy creativos, yo, mis respetos para ellos, ¿verdad? Pero precisamente el participar en este tipo de actividades, aunque ya lo sepamos, nos enriquece de alguna manera. Por eso decía también, no nada más preguntas, también aportaciones, porque hay veces profesores que han hecho ciertas actividades que son muy interesantes, muy llamativas, y que al momento de exponerlas también aquí con nosotros, todos los demás las escuchamos y también las aprendemos, ¿verdad? Y lógicamente las llevamos a la práctica. Eso es lo mejor. Disculpe, Gracias, profe, maestro Eduardo Moreno. Quería saber si conoce alguna página o alguna manera de crear estas retículas como las que nos mostraba de los triángulos, los círculos,
Alguna Ajá. vez quise crear las mías, pero gasté mucho tiempo y no logré resultados satisfactorios. Quise hacer un hexagonal y no me salió y gasté tanto tiempo que al final renuncié a esto. No sé si usted sabrá o alguien me podría ayudar con eso. Se puede con GeoGebra, pero es mucho más rápido con Cabri. Pero con GeoGebra también se puede, porque el Cabri nos cuesta. Pero con GeoGebra, aunque se tarde un poquitito más, pero salen muy bien esas retículas. Ah, gracias. En el internet lo puede encontrar fácilmente, nomás ponga retículas y ahí aparecen algunas hojas ya diseñadas. Ah, es que sí busqué, pero me acuerdo que esa vez no hallaba lo que quería y pues, es la fecha que no lo he vuelto a intentar. Lo estoy hablando de hace como 5 años. Pero ya ahorita que me están diciendo que con GeoGebra y creo que nos están compartiendo algunas. Ajá, eso. Ah, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, aportación? ¿Les pareció interesante la plática inicial del por qué la importancia de la geografía, cómo la mezclamos con el medio ambiente y cómo después pasamos a manejarla también ya dentro de lo que es la clase? La importancia de medir y cómo se pudo ir dando esta a través de la comparación de los objetos y cómo se vio la necesidad de crear esas unidades que al principio eran de la forma del humano, la mano, el pie, el brazo, el dedo, el pulgar, decía uno ahí también, y cómo vamos entrando a partir de todo eso al manejo ya de las unidades convencionales que actualmente conocemos, como son el milímetro y el gramo, porque muchas veces el partir de los orígenes, del por qué se hacen las cosas de una manera, hace que nuestros estudiantes entiendan la importancia, que no son cosas que ya se dieron, sino que tuvieron su evolución a través del tiempo y su necesidad precisamente a partir de darse cuenta que no eran tan precisas o que no eran tan fáciles de conseguir o de armar o de hacer, ¿verdad? Todo eso como profesores, bueno, a mí en lo personal me encanta platicar mucho de la historia en las matemáticas, del por qué las cosas, el de dónde surgieron. Por ejemplo, cuando daba cálculo diferencial e integral, que empezábamos con el binomio de Newton, cómo se desarrollaban las reglas, cómo hacerlo más fácil, y luego entramos ya a resolver las derivadas, pero usando los límites, lo de Newton, ¿verdad? Y se llenaban 2, 3, 4, 5 pizarrones según la expresión algebraica. Y los muchachos fastidiados, cansados, porque un signito y ya nos arruinaba todo el proceso. Y luego ya después de hacer varios, ponía una expresión más larga en el pizarrón y les decía, sin pestañear, la respuesta es tal. Ah, caray, ¿y cómo le hizo? Ah, fácil. Precisamente todo lo que hemos estado trabajando nos lleva a esto. Miren, si hacíamos esta parte de la constante con la variable y aplicamos lo de Newton, nos sale a esto. ¿Qué significa? Que se lo puedes resolver por medio de procesos más fáciles, pero ya supiste de dónde salieron y ya te dijiste, bueno, si me tardé tanto resolviendo esos cálculos, llenando pizarrones, si hay otra manera más sencilla de hacerlo a través de unas fórmulas, pues mejor me aprendo las fórmulas. Porque a veces si les damos el formulario, dice el muchacho, ¿para qué me aprendo eso? Ah, pues para evitar precisamente llenar los pizarrones de números. Y cómo a través de la historia, Newton creó eso y luego los demás lo fueron perfeccionando hasta llegar al cálculo diferencial integral que actualmente conocemos, que incluso ya hasta las computadoras nos lo resuelven más fácil. ¿Verdad? Todo eso es importante porque eso le ayuda a los niños, a los estudiantes, a entender mejor, a comprender mejor la historia de la matemática, el porqué de las cosas y lógicamente la importancia de su uso también. El trabajo que acaba de hacer el maestro Eulalio en relación con el primer tema, que es estima, compara, ordena, capacidades y pesos con unidades convencionales como el milímetro y el grado, es muy difícil para los niños de la escuela primaria porque son unidades pequeñas, o sea, no llegan a asimilar cuando no utilizan los profesores material concreto. Lo que comentó el maestro Eulalio es, por ejemplo, cuando va a ver mililitros, tienen que ver en los recipientes. O sea, el recipiente les va a dar una estimación
y va a poder comparar tantos mililitros que hay en un recipiente con otro recipiente, porque también va a ver la capacidad que hay en ellos, ¿no? Pero sí es muy importante que todo profesor para poder desarrollar este tema con mayor confianza, con mayor plenitud, tienen que utilizar recipientes, material concreto. Lo mismo pasa con el gramo, utilizando las balanzas. O sea, los niños tienen que manipular, tienen que explorar cuántos gramos hay en una pesa, cuántos gramos hay en otra pesa, cuántas pesas caben en esa otra pesa de gramos, etcétera. Entonces creo que ahí es muy interesante trabajar con ellos y después nos podemos ir a la parte numérica, porque, por ejemplo, si uno va a cualquier zona indígena, personas no han estudiado matemáticas y las aplican, ¿verdad? En un abarrote, por ejemplo. Hay un libro que por ahí le llamaron, fue una investigación en Brasil, algo del mercado, si se acuerdan de ese libro, que salió en 1994, anduvo circulando mucho este libro, que por cierto, en uno de las lecturas de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria, en la escuela secundaria, hablan sobre esa parte de esta parte de la medición como tal, ¿verdad? Entonces creo que estas son algunas ventajas que podemos tener en la enseñanza como profesores utilizando estas grandes herramientas. En relación con la parte de superficie, es muy importante utilizar la cuadrícula y utilizar la cuadrícula desde el punto de vista del centímetro y después relacionar el centímetro con los milímetros, porque esto les va a dar a entender cuál es menor y cuál es mayor, empieza a comparar. Pero también trabajar, por ejemplo, la parte geométrica, como lo comentó Eulalio, para trabajar áreas, etcétera, nos va a permitir mucho esta riqueza. Por ahí, pues el maestro Abel se adelantó un poco porque pues, no estaba previsto el tema en relación con la fórmula de pi, pero nos da algunas ideas centrales cuando le llamamos de un pivote a otro pivote una unidad, ¿verdad? Y si vemos el cuadrado son unidades cuadradas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto nos da la riqueza. Lo mismo, es la misma constancia, pero ahora por la impartición del curso en la aprendizaje para ordenar superficies de manera directa y con unidades no convencionales, con una duración de 10 horas, en el marco del segundo trayecto formativo La enseñanza de la geometría, Ciudad de México, 17 de mayo del 2021, y lo firma su servidor. Pues muchas gracias, maestro Eulalio, por tu apoyo el día de hoy.